Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. En este domingo sexto del tiempo ordinario, el texto que se nos propone es Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 37. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una sola i ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacer blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Es el evangelio que se nos propone, un evangelio que huele a plenitud profunda y profundidad plena. Estamos siempre en el contexto del Sermón del Monte, que ocupa los capítulos del 5 al 7 del evangelio de Mateo. El divino maestro, pues, cual nuevo Moisés, enseña desde el monte de las bienaventuranzas. ¿Qué relación tiene Jesús con la ley dada mediante Moisés? Jesús no es un demoledor, sino un constructor. No he venido a demoler la ley o los profetas, sino a dar plenitud. Mateo 5:17. ¿Qué significa dar plenitud? Podemos mirar distintos sentidos. Un primer sentido puede ser llevar a cumplimiento. En un esquema, promesa, cumplimiento. Jesús lleva a plenitud la ley y los profetas en cuanto en él se cumple lo prometido en la ley y en los profetas. En un segundo sentido, más hermenéutico, más interpretativo, el Divino Maestro lleva a plenitud la ley y los profetas en cuanto ofrece la interpretación plena
de la ley y los profetas, los cuales se entenderían plenamente gracias a Cristo y mediante Cristo. En un tercer sentido, llevar a plenitud significa que gracias a la gracia de Cristo, la ley y los profetas pueden ser vividos y pueden desplegar toda su potencialidad benéfica en la vida personal y en la vida comunitaria. Gracias a ello, nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Los felices que viven las bienaventuranzas, testimonian la justicia mayor del reino de los cielos y llevan en sus vidas la ley a su plenitud. Son ellos, los sabios, según la sabiduría de Cristo, que no es la sabiduría de este mundo, como nos recuerda 1 Corintios 2, 6, 10, que escuchamos como segunda lectura. Porque os digo, dice el Señor, que quien traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseñe, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Hay pues una grandeza propia del reino y se alcanza practicando y enseñando los mandamientos todos, porque todos son grandes y todos nos hacen grandes. No basta practicarlos sin enseñarlos, y menos aún enseñarlos sin practicarlos. Grandes en el reino somos cuando enseñamos viviendo y vivimos enseñando. Cuando enseñamos viviendo, somos una bendición para la presente generación. Cuando vivimos enseñando, somos una bendición para la siguiente generación. ¿De quién depende? Depende de tu decisión. Como dice el libro del Eclesiástico en la primera lectura. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. Luego el Divino Maestro, mediante 6 casos concretos, explica cómo lleva la ley y los profetas a su plenitud. De estos 6 casos que él propone, la lectura del Evangelio de este domingo nos presenta los primeros 4. Yo me voy a detener por brevedad en el primero. El primero considera el 5.º mandamiento, que es el corazón de la ley, el mandamiento que tutela el bien fundamental, primordial, base para todos los demás bienes, la vida misma. Dice pues el Señor, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y todo aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El mandamiento llevado a plenitud pide que se evite todo lo que impide una vida digna y plena. El no matarás ha de impactar la dimensión emocional y sentimental para que emociones como la ira estén en favor y no en contra de la vida. El mandamiento no matarás ha de impactar la dimensión verbal, el lenguaje verbal y no verbal, para que esté a favor y no en contra de la vida, porque hay palabras que hieren. Como decía alguien, hay palabras que no son biodegradables y que contaminan las fibras del alma por años y años. El no matarás, pide el Señor, ha de impactar nuestra dimensión relacional, el cómo nos relacionamos, el cómo nos ponemos frente al otro, para que esté a favor de la vida y no en contra de la vida. Si llamas al hermano idiota, la palabra griega es moré, lo estás despreciando, lo estás considerando menos que tú. De algún modo le estás restando humanidad, lo estás deshumanizando. Las relaciones con los otros parten del respeto absoluto de la dignidad humana, la dignidad del otro, que no se la damos nosotros solo se la hemos de reconocer. Lo curiosamente bello y lo bellamente curioso es que el Divino Maestro introduce el imperativo de la reconciliación como parte constitutiva del 5.º mandamiento. En el no matarás, dice el Señor, está incluido el te reconciliarás, porque la reconciliación favorece la vida y la no reconciliación introduce al humano en terrenos de la muerte.
Llevar la ofrenda ante el altar era considerado en la época el mejor acto de culto y la mejor manera de vivir la relación con Dios. Para ofrecer en el altar, las personas caminaban varios días, de modo que pudiesen ofrecer en el templo de Jerusalén. Pues bien, no puedes vivir una buena relación con Dios si no vives buenas relaciones con los demás. Por tanto, dice el Señor, si al presentar tu ofrenda te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y vuelve a presentar la ofrenda. Reconcíliate primero, mejora tus relaciones con los demás como parte del mejorar tu relación con Dios. La exigencia es bastante porque la persona había bajado 2 días de camino hacia Jerusalén, deja la ofrenda, debe regresar 2 días de camino a reconciliarse, otros 2 días para volver a presentar la ofrenda. Pero regresaba a presentar la ofrenda habiendo entendido que el mejor acto de culto implica la reconciliación fraterna y que la reconciliación fraterna es para Dios el mejor acto de culto. Por ello, siempre en esta atmósfera de reconciliación, en los versículos 25 y 26, el Señor aconseja: ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él de camino, para que no termines en la cárcel fría de quien en su vida solo levantó muros y rejas. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado la última deuda de amor. Pongámonos de acuerdo, dialoguemos, cultivemos lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. Cultivemos la espiritualidad de comunión, el arte de crear consensos y de gestionar los disensos, para caminar sinodalmente juntos, no como adversarios, sino como hermanos, no como competidores, sino como colaboradores, en una iglesia entendida y vivida como comunión, participación y misión, una iglesia reconciliada y reconciliadora. La reconciliación exige misericordia paciente y paciencia misericordiosa. Como escribió Tertuliano, la paciencia es la madre de la misericordia. María, Madre de Dios, Maestra de la vida, nos ayude a defender todo lo que propicia la vida digna y plena de todo ser humano. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.